Beltrán Roca. La antropología anarquista que se está empezando a fraguar. La reciente edición en español del ensayo Fragmentos de Antropología Anarquista, del antropólogo norteamericano David Graeber, por parte de la editorial Virus, nos ofrece una buena oportunidad para reflexionar sobre las relaciones entre antropología y anarquismo, o, en un plano más general, sobre ciencia y movimientos sociales, sobre conocimiento y poder. La obra de Graeber fue publicada originariamente en 2004 por Prickly Peregrine Press, de la Universidad de Chicago. Desde entonces han pasado varios años y algunas de las cuestiones y propuestas del ensayo han generado interesantes debates. Otras ideas incluso han sido sucedidas por acontecimientos que obligan a revisarlas. El libro contiene una recopilación de pequeños textos que, en su conjunto, constituyen un primer esbozo de lo que podría ser una antropología anarquista. En los últimos años se han producido notables avances en la influencia de las ideas anarquistas en la antropología y las ciencias sociales. Es posible afirmar que están haciendo una especie de corriente, aunque con características distintas a otras escuelas o tradiciones antropológicas que existen o han existido. Graeber comienza el ensayo precisamente planteando la necesidad de desarrollar una teoría social radical. Sin embargo, esta teoría no puede ser similar a las otras. Las relaciones de los anarquistas con la teoría y con la ciencia han sido particulares. La academia. A diferencia de otras teorías como el marxismo o el liberalismo, el anarquismo ha permanecido separado del ámbito académico. Graeber ofrece dos explicaciones. En primer lugar, la estructura burocrática, jerarquizada y altamente competitiva de la academia lo convierte en un espacio social poco adecuado para personas con ideas anarquistas que defienden otro tipo de valores como la igualdad y la cooperación. Aquí el antropólogo anarquista Pierre Clastres fue incluso más tajante. Llegó a afirmar que el marxismo, como ideología de conquista del poder, consideró a la universidad un campo más de batalla en el que extender su dominación. En segundo lugar, afirma Graeber, existe en el anarquismo una relación particular con la teoría. El anarquismo es más un discurso ético sobre la práctica revolucionaria, mientras que el marxismo ha sido más bien un discurso teórico sobre estrategia revolucionaria. Esto explica la importancia que el marxismo ha tenido en la teoría social a diferencia del anarquismo. Efectivamente, el año en que Graeber escribió el texto, la presencia de anarquistas en la universidad era aún anecdótica. No obstante, desde entonces la influencia del anarquismo en los departamentos de antropología, sociología y ciencias políticas de universidades de todo el mundo no ha parado de crecer. Por ejemplo, tras la coordinación del libro colectivo Anarquismo y Antropología, Roca, 2008, he recibido noticias de antropólogos de numerosos lugares, de diversos puntos de España, México, Bolivia, Chile, Argentina, etc. Graeber, que publicó años antes, en inglés, y con una editorial de proyección más internacional, ha recibido correos, invitaciones y contactos de centenares de profesores, investigadores y estudiantes de todas las partes del planeta. Hoy quizá habría que preguntarse lo contrario, porque hay un creciente interés en el anarquismo desde la antropología. Diversos factores están propiciando este acercamiento. En primer lugar, la eclosión de una nueva generación de movimientos sociales basados en la horizontalidad por todo el globo, como el 15M o el movimiento Occupy, invitan a reflexionar sobre prácticas y conceptos anarquistas, redes sociales, asambleas, consensos, descentralización, democracia directa, acción directa, etc. En segundo lugar, el colapso de los regímenes llamados comunistas a partir de los años 90 del pasado siglo originó una fuerte crisis en el marxismo, que hasta entonces había tenido hegemonía en numerosos espacios universitarios. Lo cierto es que una multitud de pensadores se quedaron huérfanos intelectualmente. Muchos terminaron defendiendo las versiones más pesimistas y desmovilizadoras del posmodernismo. Sin embargo, numerosos pensadores radicales motivados por las nuevas luchas sociales, han ido desarrollando nuevas teorías y formas militantes de investigación claramente inspiradas en el anarquismo. En tercer lugar, en el ámbito de la antropología, habría que unir la crisis de representación, un profundo debate interno sobre hasta qué punto conocer otras culturas no era otra forma de colonizarlas, de imponerles las categorías de la ciencia, que es a su vez el producto de la modernidad occidental. Para algunos el reto era buscar formas de estudiar a los otros sin dominarlos, construir una ciencia que dialogara con otras formas de saber. Oponerse a la hegemonía de determinados tipos y lugares de conocimiento sin generar a su vez nuevas hegemonías. Ese es el reto de las antropologías del mundo. Narodsky, 2011. La coincidencia entre algunos postulados libertarios y dicha empresa es más que evidente. Todos estos factores están influyendo en la creciente presencia del anarquismo en los debates antropológicos y en las ciencias sociales en general. Aunque existen antecedentes que se deben reseñar. Antecedentes de la antropología anarquista. En su propuesta de una antropología anarquista, Graeber destaca a 4 autores que han ejercido una marcada influencia: Robert Graves, Radcliffe Brown, George Sorel y, especialmente, Marcel Mauss y Pierre Clastres. Exploraciones posteriores sobre las influencias libertarias en la antropología social, como la de Brian Morris 2008 o la mía, Roca, 2008, contribuyen a profundizar en las raíces de este conjunto de estudios y teorías. Así, desde los orígenes de la disciplina, muchos antropólogos y protoantropólogos utilizaron sus conocimientos para realizar una crítica de su propia cultura. Me refiero, por ejemplo, a Stanley Diamond, L. Reclus o el mismo Kropotkin. El impulso de muchos de los primeros antropólogos fue precisamente demostrar que sin Estado hay sociedad. Los manuales básicos de antropología muestran hoy que el Estado es solo uno de los modelos de organización sociopolítica que existen. Aunque es hoy predominante, han existido y existen multitud de sociedades sin un aparato de poder centralizado, una fuerte estratificación social y el monopolio de la violencia, que es lo que diferencia al Estado de otras formas políticas. Un destacado antropólogo que trabajó en esta línea fue Pierre Clastres 2009. La obra de Clastres plantea numerosas cuestiones relevantes. Criticó el carácter etnocéntrico de la antropología de su época, que se manifestaba en su identificación del poder con la coerción, la subordinación y la violencia. Antropólogos y científicos sociales ignoraban, de esta manera, la existencia de sociedades sin explotadores ni explotados, donde el poder no significa coerción. La clave, según Clastres, reside en el esfuerzo de las sociedades estatales por impedir, a través de múltiples mecanismos, que el poder se separe de la sociedad. Evitar la formación de un centro de poder independiente.
El jefe primitivo tiene el poder de la palabra, una palabra, añade, carente de poder, pues no puede dictar órdenes. Numerosos ejemplos muestran que solo en tiempo de guerra les es posible mandar. En tiempo de paz, o bien eran sustituidos por otros líderes o bien sencillamente nadie acataba sus órdenes. El jefe primitivo tiene la palabra porque carece de poder, está, en definitiva, al servicio de la comunidad. Parafraseando a Marx escribió, la historia de los pueblos que tienen una historia es la historia de la lucha de clases. La historia de los pueblos sin historia es, diremos con la misma verdad, la historia de su lucha contra el Estado. Se trataba de una contestación al etnocentrismo de Marx, que definía la lucha de clases como el motor de la historia. Marx trató de descubrir las leyes universales de la evolución de las sociedades, ignorando que en las sociedades primitivas lo que ocurría no era una lucha de clases, sino una lucha contra el Estado. En esa misma línea, James Scott 2010 ha planteado recientemente en The Art of Not Being Governed que en la actualidad existe una zona montañosa en el sudeste asiático de la extensión de Europa llamada Somia en la que el Estado apenas tiene incidencia gracias a estrategias deliberadas de los pueblos que residen allí. Trabajos de muchos otros antropólogos, como Richard Lee, Harold Barkley o el mismo Marshall Salins, han apuntado en direcciones similares. La antropología anarquista que casi existe. En su defensa del acercamiento entre anarquismo y antropología, Greber se pregunta, ¿de qué problemas y conceptos se puede ocupar esta antropología anarquista? Ofrece un listado de temas para cuya explicación el anarquismo tiene una contribución indispensable: la teoría del Estado, la teoría de las entidades no estatales, la teoría del capitalismo, el poder diagonal ignorancia o poder diagonal estupidez, la jerarquía, el sufrimiento y el placer, la alienación, la felicidad política y una ecología de las asociaciones voluntarias. Gran parte de su producción antropológica posterior se detiene en estas cuestiones, Greber, 2009 y 2010. Pero además, toda una generación de antropólogos está desarrollando hoy investigaciones sociales en las que el anarquismo es una de las principales influencias. Un ejemplo en el Estado español puede ser el Grupo de Estudios Antropológicos, La Corrala, de Granada, que ha estudiado desde el interior de los movimientos sociales, los conflictos urbanos, como la gentrificación, y las dinámicas de resistencia, Rodríguez y Salguero, 2009 y 2012. Otros casos destacados son la Red Antropológica y el Grupo de Trabajo Perifèrie Servans, del Institut Català de Antropología. Fuera de España hay también notables ejemplos. Numerosos miembros de la Anarchist Studies Network o de la lista de correo electrónico, Anarchist Academics, son antropólogos. Destacan, aparte de Greber, otros antropólogos que han analizado las influencias libertarias en diversos movimientos sociales: Jeffrey Jures 2008, Gavin Grindon 2008, Vidal, Greber y Zukaitis 2007 Florido, Gutiérrez y Roca 2009. En estos casos se trata de estudiar la acción colectiva en buena medida a partir de la experiencia de participación en los movimientos populares. A pesar de las sugerentes aportaciones del libro, en la propuesta de Greber he detectado dos grandes ausencias: el análisis de instituciones de dominación no estatales, por un lado, y la defensa de metodologías participativas de investigación, por otro. El estudio de nuevas instituciones de dominación sí ha sido más desarrollado en su carrera investigadora posterior. Ahí destaca su reciente estudio sobre la deuda, ligado al movimiento Occupy Wall Street en el contexto de la crisis financiera, Greber, 2011. Sin embargo, ni en el libro ni en su bibliografía posterior se profundiza demasiado en las metodologías participativas de investigación. En Fragmentos de Antropología Anarquista reflexiona ligeramente sobre cómo la etnografía nos ofrece un modelo para un intelectual no vanguardista. Esta misma obra es fruto de su participación en el movimiento por una globalización alternativa, la Direct Action Network o el sindicato IWW, Industrial Workers of the World. En 2007, con Vidal y Zukaitis editan una obra colectiva sobre investigación militante. Sin embargo, las aportaciones de la investigación participativa van más allá de reflexionar a partir de la participación en movimientos sociales. Existe toda una tradición de investigación-acción participativa, que hunde sus raíces, entre otras corrientes, en la educación popular y el socioanálisis, que no es citada en la obra y guarda una estrecha relación con las preguntas, premisas y enfoques planteados por Greber. Trabajos posteriores de esta antropología anarquista deberán rescatar las aportaciones de las metodologías participativas de investigación para el trabajo con los movimientos sociales. Quizá conectándolas, además, con algunos planteamientos de las antropologías del mundo. En definitiva, se puede decir que Fragmentos de Antropología Anarquista se publicó en un momento histórico especialmente oportuno. Por un lado, fue un momento de eclosión de numerosos movimientos sociales cuyas aspiraciones y formas organizativas bebían directamente del anarquismo. Por otro lado, fue un momento de autorreflexión de la misma ciencia antropológica sobre el papel de la antropología, las formas de conocer, el poder y el saber, la descolonización y las relaciones con los movimientos sociales. Todo ello, ayudado por la difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, contribuyó a difundir esas ideas y debates a numerosos puntos del planeta. De 2004 a hoy ha llovido bastante y las relaciones entre el anarquismo y la antropología se han estrechado aún más. Esto se está manifestando en el desarrollo de formas participativas de investigación, en la implicación de numerosos antropólogos en nuevos movimientos sociales, en la creación de foros, seminarios y redes académicas específicas, y en la publicación de nuevas obras de antropología anarquista. No cabe ninguna duda de la positiva huella que Greber ha dejado en la antropología.